Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para las personas que nos vean por la mañana, buenas tardes. El saludo es cordial para todos ustedes en cualquier horario que usted nos vea. Muchísimas gracias por hacerlo. Recuerde que estamos saludándole en vivo desde la ciudad de Santa Rosa, California, y usted nos ve a través del canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa y canal 99 de Uvers también de esta ciudad de Santa Rosa. Saludamos a nuestros amigos que nos ven a través del canal 26 de Novato y a nuestros amigos que nos ven a través de Hispana Visión allá en el Valle de Yakima, Washington, y sobre todo para las personas que visitan nuestro canal y que ven el programa a través de nuestro canal de YouTube. Así es, Ramón, estamos teniendo problemas de grabación en el inicio de por acá, en el inicio de los dos primeros minutos. Nos falló la grabación, a ver si podemos recuperarla, si no este programa nos va a tocar verlo mucho allá en YouTube, pero no creo que podemos rescatarlo mañana, ¿no? No es posible. Eh, pero vamos a ver de lo que está pasando, de lo que ha sucedido, de los acontecimientos en el mundo, Ramón, que cambian constantemente y que nos afectan, y es por eso que estos temas los tratamos aquí en este programa. ¿Y usted qué opina para que nuestro auditorio pues tenga una perspectiva de las cosas que nos afectan directa e indirectamente en nuestra forma de vida? Y recientemente pues aún estamos durante los festejos de la Semana Santa o de los días santos, aún están muchas personas disfrutando de las vacaciones. Y lo que me llama la atención, Ramón, es, por ejemplo, el miércoles pasado me llega un video de una población que, por cierto, conozco, Topolavampito, así se llama, en Sonora. Y me llamó la atención esa playa que yo la he conocido pues con un ambiente de fin de semana, un ambiente en el que las poblaciones alrededor pues disfrutan de esa playa. Me llamó la atención, perdón, fue el viernes, me llamó la atención de que se supone que el viernes pues debería de ser un día a guardar, perdón, por lo que se celebra, por el acontecimiento, por que fue el día en que muere Jesucristo. Y era aquello una apretura, Ramón, era un mar de gente junto al mar precisamente. Lo que veía yo en el video era pues que alzaban las botellas, las latas de cerveza, todo el mundo alegre, y yo decía, bueno, entonces hay una confusión en esto que se celebra, y más por toda la cantidad de los 2.000 millones de cristianos que existen en el mundo. Se salió de contexto ya estos días, Ramón, de la conmemoración o la celebración, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, cada año que abordamos el tema, sabemos que estamos viendo lo mismo, pero en aumento, o sea, se repite y va creciendo el desinterés del significado. El problema es más que nada cultural y de una profunda ignorancia de lo que verdaderamente significa esas festividades. Ahora, las festividades pues el hombre las viene celebrando por siglos y milenios. En el caso nuestro de Latinoamérica y ahora de este país de Estados Unidos, pues se continúan las festividades, pero cuando una festividad se convierte solamente en, en un rito, pues pierde todo valor con relación a lo que es su significado. Y esto, pues definitivamente trae como consecuencias que las personas hacen ese tipo de festividad, la confunden, no les interesa o sencillamente no conocen. O sea, hay diferentes perspectivas del por qué se hace lo que se hace, pero yo lo clasifico básicamente al nivel de un desconocimiento, de ignorar realmente lo que aconteció hace 2000 años y eso cómo realmente afecta a la sociedad, Luis. Y esto es algo que uno tiene que constantemente estar compartiendo al respecto
porque sí tiene mucho que ver lo que sucedió hace 2000 años. Recordemos que la historia se divide en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Por qué el calendario lo marca de esa manera? Entiendo que desde la perspectiva del humanismo han querido cambiar eso y en muchos lugares lo han cambiado a decir de nuestra era y de la era pasada para eliminar la parte de decir antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso no cambia el hecho de que históricamente sucedió algo que debemos analizarlo y esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión, confiando que las personas que nos están honrando con su presencia comprendan de lo que se pueden estar perdiendo de no tener el conocimiento real. Y esto es algo que marcamos seguidamente, la comprensión, porque los problemas que confrontamos en la humanidad actualmente, creeríamos que así ha sido y pues realmente no tienen soluciones. No es verdad. Todo tiene solución excepto el día que nos toca morir. Ya cuando ese día llega, sabes que no importa qué tan saludables estemos, no importa qué tanto dinero tengamos o la escasez del mismo, no importa la nacionalidad o el lugar de origen donde estemos, todos los humanos nacimos para morir. Pero hasta ese momento necesitamos comprender realmente cómo confrontamos la vida y si realmente la vida, como decía el canto, ¿me entiendes? Muy antiquísimo, que la vida no vale nada. Tú recordarás esa canción, dice que porque la vida no vale nada, entonces, ¿me entiendes? Nos la pasamos siempre llorando. De cierta manera tiene una verdad filosófica esa canción, porque la vida carece de valor y el hombre vive en una constante agonía por no saber cómo resolver los problemas, que eso es lo que estamos confrontando. Y de esto vamos a hablar un poquito más, así es que ver lo que sucede en el calendario de la historia y lo que sucedió y lo que va a suceder es de gran importancia. Por eso agradezco la oportunidad de que abordemos este tema. Muy bien, Ramón. Pues además en Latinoamérica la mayoría de la gente es cristiana y sin embargo hay una enorme diferencia de los resultados sociales y económicos entre cristianos y protestantes de los Estados Unidos, Ramón. Sí, ves, esas son las cosas que necesitamos realmente prestar atención y decir, bueno, un momento, si toda Latinoamérica, que incluye el Caribe, profesa una fe cristiana desde la perspectiva del catolicismo, y Estados Unidos, que fue fundada por protestantes mayoritariamente, y tú ves la enorme diferencia del desarrollo, y aquellos que puedan estar pensando, decir un momento, Estados Unidos pudo tener ese desarrollo por la esclavitud. Queridos amigos, si ustedes piensan de esa manera, entonces no conocen la historia del Caribe, la historia de Latinoamérica. Brasil, y tú tienes las Guyanas, que tienen un alto índice de influencia de raza negra. ¿Cómo llegaron esos negros a esa parte de las naciones? No llegaron, ¿me entiendes?, por nacimiento únicamente. Tuvieron que haber llegado en la misma forma que llegaron a este país, a estas colonias. Así es que la esclavitud, ¿me entiendes?, estaba también entre la población española y portuguesa. Eso es que hay que conocerlo. Pero hay una marcada diferencia de cómo se originó el desarrollo entre unos y otros. Entonces, cuando tú ves lo que sucedió con Cristóbal Colón en 1492, ¿qué fue lo que los motivó a llegar a estas tierras por error? Recordemos lo que ya hemos hablado. En 1492, finalmente, los reyes católicos de España le autorizan a Cristóbal Colón que encuentre esa ruta alterna de la cual hablaba Cristóbal Colón para poder llegar a la India. ¿Y por qué es esa ruta? Sencillamente porque los musulmanes tenían control de los mares de la parte norte de África. Entonces, el comercio que se tenía con la India por vía marítima, tenían que bajar de Europa por todo, ir costeando todo África y subir por la parte de África para llegar a la India. Y de regreso, venirse con todos los materiales adquiridos y desarrollo
económico. Entonces el tráfico económico, el tráfico de comercio era esa ruta. Entonces cuando los españoles finalmente eliminan la influencia de los musulmanes en España, que era el último bastión de los musulmanes, entonces España se encontraba ahora con un problema, porque ¿cómo se iba a mantener esa ruta? ¿Cómo se iba a mantener el comercio? ¿Cómo se iba a traer el comercio de esas tierras de la India? Ahí fue donde los reyes católicos le dijeron a Cristóbal Colón, ahora sí, inicia la ruta que tú has dicho que nos va a llevar sin tener que cruzar todo esta parte de África. Y Cristóbal Colón creía que la ruta para llegar a la India era más fácil como de España yendo hacia Occidente, porque no sabían que estaba este continente. Y eso es importante entenderlo, que en 1492 viene Colón buscando esa ruta a la India de comercio. Ahora, a nosotros se nos vendió la idea que en aquel tiempo se creía que la Tierra estaba plana y que al final del océano caían, eso lo sabemos. Pero eso era totalmente falso en la idea real de cómo se conocía, porque la circunferencia del planeta Tierra era conocido aún para los griegos, que tenían una medida de la circunferencia de la Tierra casi acertadísima. Fallaron por cualquier cosita, pero era la circunferencia. Colón sabía que había una circunferencia en la Tierra, o sea que no era una realidad en aquellos tiempos que la Tierra era plana. Al contrario, se tenía suficientes evidencias de que era redonda. Todo esto para decir que lo demás ya conocemos la historia. Viene Colón, sabemos que llega a esta parte del continente creyendo que había llegado a la India. Por eso a los habitantes que encontró en el Caribe les llamó indios, porque creía que había llegado a la India, y después se dio cuenta que no fue así, que habían llegado a un territorio que no conocían, pero el nombre de indios se les quedó. Con los españoles vino el catolicismo. Entonces el catolicismo que llega de 1492 en adelante, tú tienes ahora que en 1500 tenían el control y fueron ubicándose. Entonces, punto número uno, ¿qué buscaba España? Una ruta de comercio alterna. No estaba buscando la evangelización necesariamente, el cambio estructural, el traer un movimiento para desarrollar las regiones. Siguiendo ese tren de pensamiento, van encontrando, ya sabes, vino Hernán Cortés, elimina al poder de los aztecas, y le vamos a continuar para tener la perspectiva más clara. Vamos a continuar. Sí, regresamos, Ramón. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertussis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertussis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la 3ª o 4ª dosis. Por eso haga lo que yo hice.
Protéjase para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé? ¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-Diabetes o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Vamos a continuar con el programa. Ramón nos está dando un amplio panorama de cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el resultado social y económico de los cristianos y protestantes aquí en los Estados Unidos y los católicos cristianos del resto del continente. Y precisamente antes de irnos al corte, Ramón nos estaba diciendo cómo fue que se vino Cristóbal Colón acá al continente americano, que fue por error precisamente, que llegó acá creyendo que había llegado a las Indias. Es por eso que por acá nos llaman indios también a nosotros. Ramón, adelante. Sí, entonces cuando viene Hernán Cortés ya a la parte que hoy conocemos como México, sabemos lo que sucedió. El Imperio Azteca, Luis, tenía un desarrollo superior al de Europa en muchos aspectos. Astronomía, el estudio de los astros, de los movimientos para los cultivos, etc. Tenía, fíjate, 1 millón de guerreros aztecas. Obviamente que era un imperio impresionante. Entonces, el desarrollo arquitectónico, la agricultura, todo lo que ellos habían desarrollado era literalmente un verdadero imperio que, como te decía, en Europa no se tenía muchos de los desarrollos y avances que los aztecas tenían. ¿Qué significa esto? Que el hombre que vivía en estas tierras antes de que vinieran los europeos, pues realmente no necesitaban de los europeos en el sentido de cierto conocimiento, estaban muy bien establecidos. Claro, las opresiones que ellos causaban a las otras naciones indígenas, pues obviamente que no era tan noble la situación, y sobre todo la masacre y sacrificio humano que constantemente hacían los aztecas. Y cuando llegan los españoles, sabemos ya el resto de la historia, pero tú bajas al sur y encuentras el imperio inca, una verdadera fortaleza de desarrollo también. ¿Y qué es lo que se llevan los españoles? Las cantidades de metales preciosos, piedras preciosas y muchos otros elementos de la agricultura para decir allá en Europa, en España, vean lo que tenemos, lo que hemos encontrado. Entonces, la inspiración de la explotación de la zona geográfica de lo que hoy conocemos como Latinoamérica no fue un motivo para desarrollar a las personas que vivían en esta parte del continente con una perspectiva más amplia de lo que es el conocimiento del diseño del ser humano, la productividad que debe tener y sobre todo saber eliminar toda esa forma de sacrificio humano, toda esa forma de cómo se trataba al prójimo. No, sencillamente fue la imposición de otro poder que había conquistado a los aztecas, y es una historia bastante larga en relación a Quetzalcóatl, porque como se explica, muchos que vencieron, 500 españoles vencen a 1 millón de guerreros, ¿me entiendes?, feroces como los aztecas. Hay una historia detrás de todo esto, porque claro que los españoles obtuvieron la ayuda de muchas de las naciones indígenas
que estaban ya cansadas de la opresión, entonces vieron la oportunidad de unirse, los unieron y fue como se realmente a los aztecas cuando llegan los españoles más que nada. Y acá al sur de México, lo que es Perú y todo donde dominaban los incas, sucede lo mismo. Entonces los españoles al encontrar toda esta riqueza, esclavizan a los indígenas, los hacen productivos y llevan la riqueza a España. Inglaterra comienza a ver lo mismo y dice, oye, estamos perdiéndonos de algo. Entonces, para 1607, de 1492 a 1607, pasaron un poquito más de 100 años. Estamos hablando de 115 años que llegaron los ingleses y se establecen en lo que se conoce como Jamesport, ahora se conoce como Jamestown. Ahí se establecen en 1607 y fue en 1620 que vienen las familias de Europa que se llamaron los peregrinos. Pero ellos no venían buscando oro, ni fama, ni poder. Venían buscando cómo establecer para poderse desarrollar. Y ese desarrollo lo querían llevar a cabo en Inglaterra, donde no se les permitió aplicar los preceptos bíblicos tal como están en la Biblia para desarrollarse económicamente, científicamente, académicamente, socialmente, porque la corona inglesa no quería perder el dominio, el poder. Ahora, la reforma protestante en Europa se dio en 1517, o sea, 25 años después de que Colón había emprendido su viaje a esta parte del mundo. Entonces, Carlos V tuvo la oportunidad de escuchar al sacerdote que fue el líder de la reforma, Martín Lutero. Tuvo oportunidad de escucharlo y no lo convenció a Martín Lutero de que Carlos V cambiara su perspectiva. Lo que quería Carlos V es que no se perdiera la unidad para poder seguir venciendo a los moros, a los musulmanes en Europa. Entonces, si Carlos V hubiese aceptado la reforma protestante, la historia de Latinoamérica fuera totalmente diferente. Pero no fue así. 1607 llegan los protestantes a esta parte norte del continente. Vienen con un plan bíblico de desarrollo social, familiar y etcétera. Una forma de gobierno donde la Biblia dicta las normas que están establecidas ahí. Muy bien. En 1630 llegan los puritanos. Y ese concepto se va extendiendo sobre las colonias. Vienen más cristianos de Europa, se establecen las colonias que fueron 13. Todo esto para decir que son dos diferentes perspectivas de cómo se ve a la humanidad. El catolicismo cristiano que viene con los españoles veía más que el convertirlos al cristianismo, se veía la unión entre la corona y la iglesia y la explotación de lo que ahora son las riquezas. Más dominio, más territorio, más influencia, más economía, más poder. En esta parte llegan los protestantes no buscando cómo enriquecer a Inglaterra, la corona inglesa, sino cómo desarrollarse ellos y desarrollar aquello que estaba a su alrededor. Esto para decirnos, queridos amigos, que tenemos dos perspectivas de cristianismo en este continente. Ahora, la riqueza que se tiene de México hasta la Patagonia y el Caribe, de recursos naturales, es impresionante. Con el solo hecho de haber mencionado el imperio azteca y el imperio inca, de la enorme riqueza y avance que se tenía. Esto es sin contar lo que los mayas tenían. Pero, ¿qué hizo la diferencia? La perspectiva de cristianismo que se trajo hizo la gran diferencia. Ahora, Estados Unidos obviamente ha perdido su fundamento y solo tenemos los problemas. Pero una pregunta que seguido hago, Luis, es la siguiente. Y esta la he hecho en las conferencias en las universidades donde he estado. La he hecho con los preparatorianos, con los de la secundaria, estudiantes. Inclusive estaba en una plaza de toros donde reunieron varias escuelas de secundarias y estaba aquello pues bastante con mucha asistencia. Y al estar dando esa conferencia a los jóvenes, les hacía la misma pregunta que les he hecho a empresarios, a académicos, a gobernantes, a cristianos, católicos, protestantes y de todas
culturas y sabores, la pregunta que siempre he hecho es esta para poder desprender. La pregunta es esta. ¿La resurrección de Jesucristo fue un evento inventado, religioso o científico? Luis, es interesante las respuestas. La respuesta que más me dan fue que fue un evento religioso. Y digo, muy bien, ¿y por qué religioso? Bueno, porque es lo que la religión cristiana enseña, especialmente, bueno, lo que es todo el cristianismo católico. La religión se viene a la mente. Entonces, cuando tú entiendes y comprendes desde esa perspectiva que la resurrección fue un evento religioso, entonces tú tienes las tradiciones de las cuales mencionaste al principio. La gente no le da el mismo, no tiene el mismo interés o el valor. ¿Sabes qué? Vámonos a la playa, vamos a emborracharnos. Tal vez, ¿me entiendes? Muchos mueran en las carreteras o se ahoguen en el océano ese fin de semana. Tú sabes que se da mucho eso. Porque eso es una cosa, es un evento religioso. No tiene trascendencia porque la religión no tiene la influencia ni tiene el respeto, no trae lo que el humano necesita de cambios, de significado, de propósito. No tiene la misma influencia. Nada más con cumplir con los ritos que la iglesia les impone, dicen, ya estoy bien. Bueno, esa es la respuesta que más porcentaje tiene. La que le sigue en respuesta es la de que es un evento inventado. Es algo que se inventó, es un mito. Por lo tanto, no tiene ningún fundamento, no es creíble eso de la resurrección. Eso es imposible. ¿Sabes qué? Solamente un mito puede traer esas ideas fantasiosas. Es como la mitología griega de los dioses que los hombres creaban. Pero es un porcentaje menor. Pero entre la religión y los mitos me dan la respuesta del 100%, Luis. ¿Y sabes qué? Nadie me había contestado, nadie me contestaba que fue un evento científico. Y yo te garantizo que la mayoría de las personas que nos escuchan están diciendo, ¿cómo que un evento científico? Y es exactamente lo que sucedió. ¿Por qué un evento científico? Por la siguiente razón. Y hay que tener una mente abierta. Si vemos la resurrección de Jesucristo como una situación para formar una religión, entonces Latinoamérica está bien como está. No tiene uno por qué decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambiamos? Los problemas económicos, sociales, las altas y bajas, el patinar en el mismo lugar a través de siglos en esas tierras va a continuar. Estados Unidos ahora está yéndose hacia ese mismo lugar histórico donde están muchas naciones. Pero al decir que es un evento religioso, entonces no tiene mayor trascendencia, como le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque una religión pierde totalmente el valor de su existencia. La gente comienza a rechazar, como lo vemos actualmente en Europa protestante. Europa protestante, ahorita, si tú fueras a las iglesias católicas o protestantes, tú vas a ver una enorme ausencia de personas. ¿Por qué? Porque ahí el Dios es el humanismo, es el materialismo. Y todo lo que tú ves de los problemas es precisamente desde la Revolución Francesa, que dijeron, ¿sabes qué? No creemos en la religión. Francia estaba dominada por el catolicismo y levantan la diosa de la razón. Bueno, 200 años después, ¿qué tiene Europa? Que se está hundiendo y el cristianismo casi ha desaparecido. Muy bien, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Está en ese mismo camino de llegar, ¿me entiendes?, a tener severos problemas en el futuro. Europa tuvo 2 guerras entre cristianos, protestantes y católicos mezclados, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, el cristianismo no vino a resolver los problemas porque el cristianismo siguió siendo más religioso que entender el aspecto realmente de lo que significa la resurrección de Jesús. Entonces, cuando hablo de que es un evento científico, lo explico de la manera que todos lo podamos entender. Y es lo siguiente. Si Jesucristo fue verdaderamente un personaje histórico, y la historia sí corrobora que es un personaje histórico, allí no hay conflicto. Jesús existió.
¿Hay evidencias de que existió? Hay muchísimas evidencias de que Jesús existió hace 200 años. Muy bien. ¿Fue crucificado? Hay evidencias de que Jesús fue crucificado porque hay evidencias de la existencia de Poncio Pilato. Muy bien. Pero la resurrección, eso es un poquito más difícil de digerirlo desde la perspectiva científica. Y voy a lo siguiente. Aquí es donde entra lo que uno tiene que decir. ¿Creo en la existencia de Dios o no creo? Si no creo en la existencia de Dios, entonces no tenemos por qué estar hablando de este tema. Pero si creo en la existencia de Dios, eso significa que cuando menos tengo la conciencia de que hay un creador. Actualmente, muchos científicos de la evolución están cambiando su perspectiva sobre la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque en el mundo microscópico están encontrando lo que siempre han encontrado, bastante orden, que no es posible que esto haya sido formado al azar. En el macrocosmos, que es el universo, los científicos están encontrando un perfecto orden que no pudo, haber existido de un estallido, de una explosión. Es demasiada sincronización de una perfección, de un diseño. Entonces, no le quieren llamar Dios, no le quieren llamar un diseño inteligente, pero están diciendo, tenemos que cuestionar todo esto, de que el hombre surge del animal, todo esto surgió de la nada, y ahí es donde están ahora patinando. ¿Por qué? Porque están viendo ese orden. Entonces, la resurrección, cuando la entendemos desde la perspectiva científica de creación, entonces es de la siguiente manera. El ser humano y toda la tierra lleva un orden de descomposición. Luis, lo vemos en las plantas, en la fruta, lo vemos como todo muere, todo se viene literalmente a podrir, ¿me entiendes? Viene esa descomposición, la entropía que se le llama. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que todo muere y todo surge de nuevo. Todo muere, todo surge de nuevo. Es una situación de la naturaleza cíclica, pero todo muere, todo llega a consumirse. Cuando lo llevas al macro entendimiento de lo que se llama la segunda ley de la termodinámica, nos dice la segunda ley de la termodinámica que toda la energía se está consumiendo y no se reproduce. O sea, todo lo que el sol está ahorita quemando no se está recargando. Tenemos en la actualidad, ¿me entiendes?, las pilas recargables. Se te baja, la vuelves a recargar. Recarga, ya la tienes, la pones en uso. El sol está consumiendo su fuego. Obviamente que los científicos dicen, va a llegar el momento en que ese fuego del sol se va a consumir porque no se está reproduciendo. Y aquí es donde hablamos de esa dimensión de la entropía. Entonces, la segunda ley de la termodinámica dice, ¿sabes qué? Una vez que se consume esta situación, ya no se recupera, termina. Esto para llevarnos a lo de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere, y todos sabemos que la muerte es el fin, es el cese del cuerpo humano. Y después del cuerpo humano, que termina su función, comienza la descomposición. Es el proceso natural del desgaste. Jesús resucita al tercer día. ¿Y eso qué dice? Perdón. ¿Eso qué nos dice? Que se corrobora lo que se venía hablando de cientos y miles de años. Que Jesucristo venía a vencer la muerte, y el pecado, que gobierna, que controla al ser humano de adentro hacia afuera. Y cuando Jesús resucita, destruye la ley de la entropía. Y esto es un evento científico. ¿Por qué? Porque resucitó. Y si esto lo entendemos, entonces nos lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es que en la cruz Jesucristo derrota precisamente con su muerte la influencia de lo que destruye al ser humano, el pecado. El pecado no es un concepto religioso,
es un concepto que domina al ser humano. Y todos sabemos esto. He hecho esta pregunta en el programa. ¿Qué es más fácil, decir la verdad o decir la mentira? Cada uno de ustedes sabe que es más fácil decir la mentira. Y una mentira requiere, como ya sabemos de otra mentira, y de miles de mentiras y de millones de mentiras para cubrir una mentira. Y el resultado es que nada más de la mentira se viene a traer una descomposición, una corrupción cultural, y eso lo sabemos. Entonces, la cultura de Latinoamérica es una cultura ¿de qué, Luis? De mentiras. En su gran parte es mentira. Y toda esa mentira tiene su efecto en el desarrollo científico, tecnológico, en las profesiones, en el desarrollo económico y en las humanidades. Y por eso entra esa corrupción, por eso entra esa descomposición social, porque el humano está dominado por esa fuerza organizada que es el pecado. Entonces el pecado no es una idea de religión, el pecado es una idea muy real que no le permite al ser humano avanzar, salir adelante, vencer lo que lo está destruyendo de adentro hacia afuera. Todos los problemas del ser humano no es porque alguien lo ocasiona, es lo que el ser humano saca de adentro hacia afuera. Entonces la cruz significa la liberación del ser humano, porque Jesús muere precisamente para pagar por el pecado de la humanidad. Por eso es el sacrificio para redimir a la humanidad, restaurar al ser humano a una posición que le va a permitir conocer el plan de Dios y llevar a cabo ese plan, donde trae una enorme satisfacción. La resurrección lo que hace es darnos ese poder que va a activarnos para poder vivir la dimensión de la nueva naturaleza. Por eso en Cristo se convierte uno en una nueva creación. El lenguaje de nacer de nuevo no es un lenguaje religioso, ni es un mito, es una realidad. Y eso es lo que se celebra de la resurrección. Ahora, ningún otro gran líder ha inspirado a tantos cambios positivos en las vidas de sus seguidores. Las personas que se encuentran con el Cristo bíblico, con el Cristo resucitado, y esto hago el énfasis, hay que tener ese encuentro con Él, no con el Cristo religioso. Por eso las personas abarrotan las playas. Por eso las personas hacen lo que hacen sin medir las consecuencias de lo que están haciendo, porque dicen, ¿sabes qué? Es un rito, es una ceremonia, esto lo se hace cada año. Entonces, cuando la persona se confronta con el Cristo bíblico, con el Cristo resucitado, vienen a tener unas vidas transformadas. ¿Y qué anhela el ser humano? Poder tener esa vida transformada. Si pudiera iniciar de nuevo, si pudiera iniciar y no cometer los errores del pasado, yo podría hacer cosas mejores. Entonces, la visión para la vida de una vida transformada se ve alterada para siempre. Uno comienza a ver la situación desde otra perspectiva. Y muchos, al mantenerse fiel a su nueva fe, viene a ser lo más importante. No dudan en enfrentarse con las dificultades, no temen a la persecución, incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte deja de tener esa amenaza, ese temor. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, conquistó a la muerte. Entonces el poder de la resurrección comienza a tener un efecto muy especial en nuestra mente, en nuestra forma de ver las cosas, de cómo analizamos las dificultades, cómo analizamos los problemas. Ya ve uno a la humanidad y a los problemas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Por eso te decía que las personas consagran sus vidas para servir a los demás, no servirse de los demás. Y esto no importa qué tanto venga uno a minimizar las propias necesidades y los deseos, cambia totalmente la perspectiva de por qué uno está aquí en la tierra. Entonces, cuando la vida del ser humano mejora en Cristo, lo que hace en su vida va a mejorarlo también. Va a mejorar la política, va a mejorar su desarrollo económico, va a mejorar la educación, va a mejorar el mundo de las artes, el mundo del entretenimiento, va a mejorar todos los aspectos que toque. Por eso la vida, vemos que a lo largo de la historia, la influencia que Jesús tuvo en la vida de la gente nunca ha sido superada.
Y el hecho de que el cristianismo se corrompa no quiere decir que Jesús se vino a corromper. No, al contrario, el hecho de que resucitó nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay un poder que tú necesitas tener en tu vida, y este es algo que la semana que entra, en la primera semana de abril, perdón, voy a iniciar un tema por una semana precisamente relacionado con ese poder en la vida del creyente, porque es importante comprender, ¿sabes qué? Si es un poder real, no puede ser religión, no puede ser una mentira, es un mito, no puede ser un hecho inventado, es una experiencia que se puede digerir fácilmente cuando uno quiere tener esa dimensión. Luis, no sé si tenemos que ir al corte. Tenemos 3 minutos todavía, Ramón. Muy bien. Entonces, la civilización occidental, estamos viendo cómo cada vez se vuelve más pluralista, más secularizada y bíblicamente analfabeta, cuando antes la Biblia era un aspecto de la vida del mundo occidental muy importante, y todo eso se está perdiendo, y es por eso que estamos viendo el incremento de los problemas que cada vez se convierten más grandes y más difíciles de superarlos. Pero muchas personas hoy en día tienen poco o nada de conocimiento de cómo sus vidas se han beneficiado por la influencia del cristianismo, y independientemente de cómo se vea las fallas de la iglesia en el cristianismo, católica, protestante, oriental, ortodoxa, etcétera, pero una investigación sólida da bastante crédito por muchos de los avances que ha tenido la humanidad, avances sociales, científicos y culturales en lo que es el mundo occidental en los últimos 2000 años. Y esto es importante porque he estudiado lo que ha sucedido en cada siglo de los que llevamos, de los 20 que llevamos, la influencia de lo que estoy hablando y qué desarrollos se han hecho como resultado del pensamiento transformado por entender lo que es la resurrección de Jesucristo, la vida de Cristo en los creyentes. Muy bien. ¿Nos vamos al corte? Sí, Ramón, antes quiero recordarles a nuestros amigos que si desean tener comunicación pueden hacerlo a través de la página del licenciado Ramón Arias, que aparece ahí abajo de su nombre, que está apareciendo de vez en cuando durante el transcurso del programa aquí bajo su pantalla. Y también le pedimos a usted que puede comunicarse a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea Twitter, Facebook, también por el canal YouTube. Allí está como el programa ¿Y usted qué opina? O como Paxaco Films. Entonces usted puede dejar sus opiniones, dejar sus comentarios allí en el programa. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida para continuar con el cierre del programa. Ya Tiene volvemos. muchas caras. Para mayor información visite obc.gov/trafficking. Hola, me llamo Edward James Olmos. El autismo afecta a un niño por cada 166 niños. Estos números están aumentando muy rápidamente, más rápido que ningún otro desorden de desarrollo en los Estados Unidos. Pero hay ayuda. Si usted sospecha que su hijo puede tener autismo, no tarde en obtener ayuda lo más pronto posible. Identificación y intervención temprana puede hacer una diferencia crítica para niños con autismo. Para más información, por favor, comuníquese con The Help Group. La caminata para curar la artritis de la Arthritis Foundation recauda fondos para combatir y hallar la cura de la causa principal de discapacidad en el país. Necesitamos su ayuda para acabar con esta debilitante y dolorosa enfermedad. Únase a una caminata local para financiar las investigaciones que llevarán a su cura. Cada paso cuenta y cada dólar importa. Inscríbase ya en arthritis.org/español/caminata. Porque mis padres me dijeron que debo ser responsable. Porque mi entrenador me dijo, tú puedes hacerlo. Porque mi jefe me enseñó cómo hacer un buen trabajo. Porque mi maestra me mostró mis opciones. Estoy dando más rápido de lo que imaginé. Soy un empleado valioso. Descubrí que puedo trabajar como artista. Seré lo que quiera ser. Los jóvenes con discapacidades deben crecer con la expectativa de trabajar y tener éxito. Más información visite whatcanyoudocampaign.org. Hoy 1 de cada 4 jóvenes en los Estados Unidos. Eso significa que muchos de los futuros médicos
compañeros y empresarios. Bien, parece que estos anuncios nos salieron un poquito mal. Vamos a continuar con el Les programa. habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertusis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por una hora o dos. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertusis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la tercera o cuarta dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé? Vamos a continuar con el cierre del programa y esperando que sea de interés para todos ustedes, que esté siendo de interés, esperamos sus comentarios. Ramón, adelante. Sí, hay que reconocer que para los primeros discípulos de Jesús, cuando vieron que fue crucificado y sepultado, pues fueron experiencias devastadoras, porque no obstante anduvieron con él por más de 3 años y meses. No comprendieron mucho de lo que Jesús vino a hacer en ese momento, pero al ver que murió Jesús, todas las ilusiones que ellos tenían, todos los deseos equivocados que tenían, pues se les vinieron abajo. Sin embargo, Jesús resucita y ellos comienzan a comprender lo que no comprendieron antes de la crucifixión de Jesucristo. Y después de estar con Jesús resucitado, y que Jesús, después de haber muerto, y que Pablo escribe al respecto, que más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo, Jesús siguió hablando después de la resurrección del mismo tema que habló mientras estuvo con los discípulos por 3 años y fracción. ¿Cuál fue ese tema? El reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es el sistema de gobierno que viene a influenciar a las personas y a las culturas para mejorarlas, no para empeorarlas. Entonces, en Latinoamérica ha hecho falta ese conocimiento. En Estados Unidos falta ese conocimiento de nuevo para que se pueda uno reenfocar. Entonces, la vida de los discípulos fue alterada de manera radical cuando comprendieron la resurrección. Había muchos escépticos en el tiempo de Jesús, inclusive su propia familia fue muy escéptica, y uno de sus hermanos llegó a ser un líder principal allí en Jerusalén después de que vio y comprendió al Jesús resucitado. Saulo de Tarso se convirtió después en el apóstol Pablo. Primero fue un perseguidor de los cristianos, después se confronta con Jesús, cambia su vida de manera radical, y los mensajes y escritos de Pablo nos han beneficiado hasta el día de hoy. Y luego tú tienes los ejemplos que la historia nos da, porque por siglos los verdaderos cristianos alrededor del mundo se han levantado como una luz de ejemplo para las normas de la verdad y ese amor que Jesucristo vino a establecer, que el hombre es capaz de tener. El historiador Philip Schaff describe de una manera abrumadora la influencia que Jesús tuvo sobre la historia y la cultura del mundo,
Voy a citar lo que dijo Luis, fíjate qué interesante. Voy a citar, dice, a este Jesús de Nazaret, sin dinero y armas, conquistó más millones que Alejandro el Grande, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia, arrojó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de lo académico, habló tales palabras de vida como nunca antes han sido escuchadas o dichas desde entonces. Y los efectos que producen estas están más allá del alcance de los oradores y poetas. Sin escribir una sola línea, puso en movimiento más plumas de escribir y proveyó temas para más sermones, discursos, debates, libros de enseñanza, obras de arte y cantos de alabanza que todo el ejército de los grandes hombres de tiempos antiguos y modernos. Termino de citar. Entonces, hablar de Jesús, pero el Jesús de la Biblia, que quiero hacer la diferencia, es totalmente diferente al Jesús que en Latinoamérica se conoció. El retraso que tiene Latinoamérica social no es porque carezca de personas capaces. Lo que carece Latinoamérica es del conocimiento de este Jesús bíblico y que puedan comprender lo que Él ofrece a la persona, y la persona cuando comprende lo que Jesús ofrece, hay un intercambio. Mi vida sin propósito, sin significado, por una vida de calidad, con propósito y con significado, que viene a darnos. Y cuando uno acepta esas condiciones y las entiende, y va uno creciendo en ese conocimiento, es obvio que uno se da cuenta que, ¿sabes qué? El poder de Jesucristo no conoce límites, no conoce tiempo, no conoce espacio. Por eso el cristianismo en 2000 años, aunque parecería que va perdiendo, al contrario, va ganando territorio. Y cada vez más y más, cada siglo, se ven los errores de las ideas no bíblicas y el daño que hacen a las personas, el retraso que eso conlleva. Pero cuando comienza la gente a comprender lo que es el Jesús resucitado, el Jesús bíblico, todo eso comienza a cambiar. Y cuando tú lees la Biblia, la estudias por tu propia cuenta, confiando que el Espíritu Santo te guíe, vas a comprender muchísimo y vas a comparar de que si hubiesen más personas que conocieran el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas, la política cambiaría, la forma de gobierno civil cambiaría, el sistema de gobierno cambiaría, el sistema económico cambiaría, la ciencia cambiaría, el concepto de la salud cambiaría, la pobreza sería abatida, la criminalidad no florecería tanto como la tenemos en la actualidad, porque criminales siempre han existido, pero cambiarían las cosas de manera radical. Esto lo he podido ver de una manera microscópica. Entonces, cuando hablo ante legisladores, y que lo he hecho muchas veces y lo sigo haciendo, cuando les hablo de soluciones, cuando les hablo de la importancia de la transformación de la cultura que se basa en principios bíblicos, no religión, pero principios bíblicos, si elevamos esos principios, entonces cambia toda una estructura social. Y esto lo he visto en práctica en Latinoamérica, en el Caribe, en África, en el Medio Oriente, en Asia, en el Oriente Lejano. Lo he visto en práctica. Y esa es la lucha que hoy tenemos, ¿me entiendes?, en la actualidad. Que se habla más de religión, por eso la gente no está interesada en religión. Y con justificada razón. Escuchan los mismos mensajes, las mismas situaciones que dejan más dudas que soluciones, y se ve esa corrupción que la gente no quiere más la religión, no quiere seguir el cristianismo. Por eso es importante seguir al que tiene el poder absoluto, que domina el tiempo y el espacio a través de la historia, y que la historia nos dice que hombres y mujeres de todas las edades han podido tener ese cambio significativo para verdaderamente cambiar su cultura conforme cada persona va cambiando. Esto es una decisión que cada uno tomamos, y los tiempos que vamos a confrontar, lo he dicho, se van a poner más difíciles, y conforme seguimos en este programa, si Dios lo permite, vamos a seguir viendo
y analizando los problemas, cómo se van dando y lo que hay que hacer para resolver y prepararnos, porque la situación es más caótica cada vez porque el hombre está alejado. Este país se alejó del fundamento que le dio la grandeza a la nación y eso es de preocuparse. Por eso ninguna otra religión, ninguna otra filosofía, ninguna otra nación o enseñanza o movimiento, lo que sea, puede cambiar al mundo para el bien. Solo el cristianismo bíblico lo puede hacer. Y esto es algo que seguiremos hablando al respecto y espero que esto ayude un poco, Luis. Pues nos quedaron varios temas, Ramón, para continuar la próxima semana o en otra ocasión al respecto, pero creo que todo este panorama que nos pintaste acerca de lo del cristianismo y la idea que se tiene de la religión, pues nos dejó un panorama más amplio de conocimiento para los que de pronto estamos confundidos al respecto. Ramón, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches y gracias por su atención. Amigos nuestros, yo soy Luis Hernández, espero que nos contar con su atención la próxima semana. Que pase usted muy buenas noches. Queridos amigos, siempre afectan a las sociedades. Yo les garantizo que México